Ahora vamos a pasar a la personalidad tipo 5. La personalidad tipo 5 es el primero de los números del centro cerebral. Recordamos cómo decíamos que el eneagrama tiene 3 centros: el centro emocional, el centro cerebral y el centro visceral. El centro cerebral tiene los números 5, 6 y 7. La problemática de este centro es la ansiedad y la inseguridad. Es decir, así como el 2, 3 y 4, todos los 2, 3 y 4 tienen problemas con sus sentimientos, estos tienen problemas en el actuar. Es decir, les entra la ansiedad y la inseguridad. Origen de la niñez, ambivalente a ambos padres. El 5 no tuvo una relación equilibrada, ni con la madre, ni con el padre, pero tampoco fue muy mala o negativa. Mensaje que recibieron: te amo si estás preparado. Te amo si estás preparado. Lo que evita sentirse vacío de conocimientos. Proyectan hacia afuera sus sentimientos de vacío interior, considerando que los demás tienen pensamientos superficiales. Para un 5, así como para un 4, todos son nacos, para un 5 todos son ignorantes. Diles que se callen. Todos son ignorantes. Lo que desea es sentirse lleno, colmado y sobre todo entender y comprender todo lo que le rodea. Con el fin de llenar su propio vacío interior, los 5 se apartan de los demás físico o mentalmente para pensar o reconstruir su realidad, ¿no? Es decir, el 5 es el que se centra en lo intelectual. La pasión es la avaricia de conocimientos, de tiempo y de dinero. El 5 no le entrega su tiempo a cualquier persona, ni su dinero, ni sus conocimientos. El 5 tiene que estar convencidísimo de que lo que le va a decir a la otra persona lo va a aprovechar, si no, no se lo dice. Y normalmente sí es cierto eso, ¿eh? Son avaros, hasta de dinero. Son avaros de todo lo que tienen. No les gusta compartir sus cosas, ¿no? Cuidadito que a un 5 tú le toques su computadora si no te ha dado permiso. Te va como en feria. Su televisión, ¿no? Su Nintendo, todo es de ellos. Lo que es de ellos, es de ellos. Comparte sus conocimientos si piensa que la otra persona está capacitada, pero no piensa que muchos estén capacitados. O sea, todos son medio brutos. La virtud, cuando el 5 está en un plano alto, es el desapego y la largueza. Cuando un 5 está en buen nivel, tiene una virtud que se llama la generosidad. Su miedo, el miedo básico del 5 es sentirse vacíos. Sienten que nunca están llenos de conocimientos y de nada. Por eso cada vez quieren adquirir más conocimientos. Como son inseguros, les gusta la seguridad que da el dinero y por eso son avaros. La tentación característica, ser demasiado analíticos. O sea, esto de la avaricia que les decía, no nada más es porque sí. Aquí está como la máscara que usan. Eso les da seguridad. A un 5 sus conocimientos les dan seguridad, precisamente porque es inseguro y es introvertido. Son demasiado analíticos, todo lo analizan. Tienen que pensar 2 veces las cosas antes de decidir lo que sea. Acuérdense que la frase característica del 5 es: lo voy a pensar. El sentido del yo, piensan que son personas de grandes conocimientos y de gran inteligencia. Se pueden creer más inteligentes de lo que son. Hasta aquí la descripción general. ¿Cuáles son sus características? Son personas muy inteligentes que estudian mucho. Generalmente los 5 son personas intelectuales que estudian mucho. Continuamente están estudiando. Son aquellas personas que hacen una carrera, luego una licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado y luego una especialidad sobre la especialidad. Todo el tiempo están estudiando. Por eso casarse con un 5 es terrible. Bueno, lo está diciendo un 13, pero normalmente un 5 pues es difícil, ¿no? Son los grandes filósofos. A ellos se les debe los grandes logros y descubrimientos de la humanidad en los campos de la ciencia y de la técnica. Por eso los modelos de este tipo de personalidad son Newton, Freud, Einstein, los grandes descubridores. Les gustan mucho los trabajos de laboratorio. Un 5 es feliz estando en un laboratorio. Por el contrario, no les gustan los eventos sociales. O sea, ellos prefieren quedarse en su casa a leer un libro. Porque si van a una fiesta,
sienten que están perdiendo el tiempo. Por eso les decía que si un 5 te acepta una invitación a una fiesta de disfraces, quiere decir que te quiere mucho. Dale las gracias. Para ellos es un verdadero sacrificio asistir a las fiestas, porque les gusta estar solos, no les gusta la compañía de nadie. O sea, es el clásico que te va a decir, para ver gente, vámonos al Metro Pino Suárez, ¿no? Una de las características del 5, y díganme si no es cierto, una característica del 5 es que les da lo mismo comer y vestir lo que sea. Diferente al 3 que les gusta vestir sensacionalmente. Al 5, no, si se pone una camisa así dada al queso, la acepta, no hay bronca. Si le dan memelas para comer, las come. No tiene problemas para la comida. Comen poco y pueden tener la misma ropa durante un mes. No les interesa. Lo que sí les interesa mucho es su privacidad. Tiene que ser respetada, ¿no? O sea, por eso un 2 no se lleva muy bien con un 5. Porque el 5 no soporta al 2. Porque el 2 normalmente es metiche. Una de las características del 2, no sé si se las dije anoche, pero es esa, que le gusta meterse en la vida de los demás. Le gusta que le cuenten todo. Oye, cuéntame esto y cuéntame lo otro. Y un 5 no le gusta contar nada. Así que si un 2 viene y te está friega y friega y friega, si un 2 está friega y friega al 5, lo va a mandar a rodar, ¿no? Ya, no te voy a contar nada, ¿no? Porque al 5 le gusta su intimidad y al 2 le gusta meterse en la intimidad de los demás. Por lo tanto, no le gustan las visitas imprevistas. Un 5 lo que más le cae mal es que de repente llegues a su casa sin avisar, ya llegué, vine a platicar contigo, hijo, ¿no? Le tienes que pedir cita para ir, ¿no? Son personas sumamente conservadoras porque son muy inseguras, les gusta lo tradicional. Normalmente son personas que no les gusta las reformas, el estar cambiando continuamente, son muy conservadoras. Se sienten muy seguros con sus libros. Para ellos no hay vida más encantadora que la vida del estudiante. Al 5 le gusta estar continuamente en la universidad. Estudia y estudia y estudia y estudia. Por eso, claro, esto lo están haciendo ustedes para los que ya están casados y ya ni modo, ya se fregaron. Pero si un 2 se casa con un 5, pues lo debiste pensar antes, ¿no? Porque normalmente la señora 2 se va a estar sola siempre en su casa. Porque el marido siempre va a estar en la universidad y van a estar viajando porque un día la licenciatura es en Oxford y luego otro día es en Harvard y ahí van a estar yendo de un lado a otro. Son personas muy buenas porque no tienen tiempo de pensar en la maldad, ¿no? O sea, son buenas porque no les queda de otra, ¿no? En pocas palabras. Por eso son personas fieles porque no tienen tiempo para irse de parranda, exactamente. Porque es perder el tiempo. Fíjense cómo es diferente. El 6, como vamos a ver al rato, es fiel porque internamente se siente mal ser infiel. Y el 5 también es fiel, pero porque le da flojera ser infiel. O sea, eso de tener otra vieja, no, es mucho tiempo y tengo mucho que leer, no tengo tiempo de estar con 2 viejas, ¿no? Ellos lo único para lo que tienen tiempo es para sus estudios. No se fijan en las cosas externas y superficiales. Por eso un 5 son de las personas que vemos, un cuate guapo, así, intelectual, que es el 5, y vemos que se casó con una muchacha feísima, ¿no? Gorda, dada al queso, ¿no? Porque él no se fijó en el físico, ¿no? Él no le importa eso, a él le interesa lo espiritual, que sea inteligente la señora, ¿no? Hay gente que piensa así, ¿no? Claro que nosotros podemos decir, para gustos hicieron los colores, ¿no? Ustedes mismos aquí mismo pueden decir, oye, ese cuate, ¿cómo se casó con esta vieja? ¿Verdad? Espero que no lo piensen, pero a un 5 no le interesa el físico, no le interesa el físico. ¿Por qué? Porque están muy embebidos en su cosa intelectual, ¿no? El 5 vive absorto en su mundo, en sus investigaciones. No se fija en tonterías o en superficialidades. Son personas muy tímidas, piensan nada más en sus cosas. En las cosas que no le interesa, no invierte. Si a un 5 no le interesa determinada cosa, no lee nada, ¿no? Ni se mete. Les hablan a los demás de sus cosas, aunque a los demás no les interese, ¿no? O sea, tú inmediatamente, cuando te pones a platicar con una persona,
y le empiezas a platicar de tus cosas, tú normalmente te das cuenta de que ya la estás aburriendo, ¿no? Como aquel cuate, ¿no? Que empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, y hasta que se dio cuenta y le dijo, oye, yo hace media hora que estoy hablando, como que ya te aburrí, ¿por qué no hablas tú? ¿Qué opinas de mi último libro? ¿No? Sigue hablando, pero de mí, ¿no? O sea, normalmente nosotros nos damos cuenta cuando la otra persona se está aburriendo y ya dejamos de platicar y dice, oye, creo que ya te aburrí, vamos a cambiar de tema, ¿no? En cambio el 5 le vale sombrilla. Él está hablando de sus teorías físicas y matemáticas y de la computadora, y ahí está el 9 ahí escuchándolo, porque el 9 siempre va a estar escuchando así como que te estás durmiendo, y él sigue, no le importa, él sigue con su rollo, ¿no? Tienen que tener un lugar donde aislarse, ¿no? No soportan oír hablar de superficialidades, necesitan ser escuchados, les gusta mucho que los oigan. Por eso una mujer que es 5 difícilmente puede casarse también, porque, por ejemplo, una mujer normalmente tiene que cuidar a los niños, y para un 5 cuidar a los niños es perder tiempo. Por eso o tienen pocos niños, o no los tienen, o no se casan, ¿no? Son observadores de la vida, mucho más que participantes. Se esfuerzan en saber exactamente lo que ocurre sin estar exactamente en ello. Su silencio resulta con frecuencia molesto para los demás, porque vienen a estas pláticas, por ejemplo, y nunca opinan, nunca hablan, nunca dicen, ahí están sentados, están escuchando, están aprendiendo, pero no opinan, ¿no? Por eso cuando se les manda a hacer una dinámica, una técnica, los 5 sufren, porque no les gusta platicar de su vida. Parece que saben mucho más de lo que dicen. Generalmente esperan hasta el final de una reunión para decir algo, resumiendo todo lo dicho en una brillante síntesis, ¿no? O sea, esperan que termine la conferencia y dicen, oye, quiere decir con toda esta hora que nos has dicho de rollo, que nos debemos hacer esto y esto, y te dan la síntesis perfecta, porque son tremendamente sintéticos. Cuando manifiestan lo que han pensado, presentan algo parecido a un tratado, eso sí, ¿no? O sea, ellos te echan un rollo filosófico. El aburrimiento que provocan en los demás les hace sentir que estos son demasiado superficiales como para interesarse por lo que tienen que decir, ¿no? Cuando ven que una persona está aburriendo, dicen, no me hizo caso porque es muy superficial, ¿no? Esto hace a los 5 permanecer en silencio, o solo dirán una parte de lo que saben. Quieren conocer todos los aspectos de un tema o de una situación antes de sentirse en disposición de decir algo acerca de ello. Si a un 5 tú le encargas que hable sobre un determinado tema, te va a investigar hasta el último libro sobre ese tema, porque no le gusta hablar de lo que no sabe. Son celosos de su intimidad. Puede que hayan pasado una infancia solos y abandonados por los padres. De niños se sintieron diferentes de los demás miembros de la familia. Normalmente, sobre todo si son personas genias, son genios, normalmente los hacen a un lado, porque son demasiado fregones. Buscan la oportunidad de apartarse de los demás para pensar por su cuenta. Para ellos la vida llega a consistir más en la reflexión y la comprensión de las cosas que en la implicación y la interacción. Siempre estarán preparándose, de modo que lo que por fin expresan estará bien pensado y será cierto. Cuando se deciden hablar es porque lo han pensado hasta la saciedad. Su reserva y falta de compromiso puede resultar molestas para los demás. A menudo parecen perdidos en sus propios pensamientos. Su sentido del presente es pobre, lo que los lleva a olvidarse de nombres, llegando a no reconocer a personas con las que han estado recientemente. O sea, en pocas palabras, son distraídos, ¿no? Precisamente porque están especulando. Por eso un 5 es muy difícil también platicar con él. Porque si tú empiezas a hablar y a platicar, él está hablando. Y el otro dice, no, pues que hable el otro idiota. O tal que ni le hago caso. Si algo no les beneficia, no vean razón alguna para perder el tiempo. No les gusta comprometerse con los demás, porque esos compromisos pueden llevarlos a perder un tiempo precioso para estar solos. Trabajan por su cuenta y después comunican sus conclusiones a los otros. Cuando se les pregunta cómo se sienten, es probable que respondan en términos de lo que piensan. Normalmente ellos no dicen qué sienten, sino qué piensan. No carecen de sentimientos profundos, pero creen que no son tan importantes como lo que saben sobre algo. O sea, a ellos no le puedes decir qué sienten, ni expresan sus sentimientos, sino lo que expresan es lo que saben. Les resulta difícil conectarse con sus sentimientos porque habitualmente no viven en un nivel emocional. Es un poquito como el 3, nada más que el 3 hace abstracción, siente pero no le interesa. Estos como que las ideas, lo intelectual ahoga lo emocional.
Cuando hablan, su voz tiene pocas variaciones emocionales. Yo no sé si ustedes han ido a clases o cuando estaban en la universidad, tomaron clases con un científico. Agarra sus apuntes y empieza a hablar de sus teorías con el mismo sonsonete. Y dale, dale. Y son aburridísimos. Están diciendo cosas sensacionales, pero muy aburridas. Son oyentes muy perceptivos. Hacen grandes esfuerzos para comunicarse claramente con los demás. Siempre les parece importante que se entienda todo. Es decir, no quieren dejar ninguna duda de lo que están diciendo. Tienen que entender absolutamente todo. No son personas críticas. Son capaces de ver el aspecto humorístico de casi todo. Ejemplos: Newton y Freud. País representativo: Inglaterra y Escocia. Yo no sé si sepan ustedes, si es cierto, tú has estado en algún lado de estos, Inglaterra y Escocia, y también en Francia, ¿verdad? Los franceses son especiales, como dije, como el 4, idénticos. Por ejemplo, en Inglaterra, no, por eso yo no podría ir a Inglaterra, no entenderían mis chistes, son unos babosos, ¿no? No, hasta lo dicen, ¿no? Te voy a contar un chiste inglés, o sea, seco, ¿no? Y los escoceses también, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los escoceses tienen fama de avaros y solterones, porque ellos no quieren compartir su vida con nadie, ¿no? Son tremendamente avaros. Necesidad. ¿Qué necesitan hacer los 5? Los 5 se retraen del compromiso con los grupos y hechos sociales, o sea, no les gusta ni los grupos ni la sociedad. Aun cuando están en una reunión social, pueden ensimismarse con sus propios pensamientos, presentando una apariencia indiferente e incluso fría. Por eso les digo yo que si quieres perder una fiesta, invita un 5 o invita a varios 5 y ya le diste en la torre. Si le quieres hacer una maldad a alguien, dile a varios 5 que vayan a la fiesta para que destruyan su fiesta. No, son aburridísimos, están sentados ahí y si se les antoja hablar, dicen puras cosas de científicas, ¿no? Y pues la gente está aburrida, ¿no? Los 5 no siempre están callados. Cuando se les presenta la ocasión, hacen una presentación muy clara de lo que han estado pensando. Cuando los 5 se percatan de que no se aprecia lo que dicen, tienden a replegarse en su mundo interior, en el que siempre se encuentran a sus anchas con sus pensamientos. El Jesús del 5. Los 5 pueden identificarse rápidamente con Jesús, que insistió en que la vida ha de constituirse sobre la sabiduría. Jesús fue un 5. A Jesús le importó mucho la sabiduría, el que tenga uno claras las ideas. Probablemente estaría de acuerdo con aquel aforismo de Sócrates que dice: una vida no reflexionada no es digna de ser vivida. Pasaba mucho tiempo en oración y reflexión, compartiendo después lo que había aprendido con sus seguidores. Jesús se apartaba, no sé si ustedes han leído alguna vez el Evangelio, en donde se nos dice cómo Jesús, después de hacer apostolado, se apartaba en la soledad a reflexionar, a hacer oración y a meditar. Y después de meditar y hacer oración, iba y se lo comunicaba a los demás. Cuando reflexionaba sobre sus experiencias con la gente, veía el sinsentido, el disimulo y la falsedad en la forma de vivir. O sea, todas sus reflexiones le llevaban precisamente a eso, a ver que mucha gente no vivía con sentido su vida y había mucha falsedad. Veía que era necesario establecer algunas prioridades como las que aparecen en el Sermón de la Montaña. Por eso, después de reflexionar, le va a decir el Sermón de la Montaña a los discípulos: bienaventurados los pobres, los limpios de corazón, los misericordiosos, los que son perseguidos por causa de la justicia. Jesús se las presenta a sus discípulos como una sólida roca de sabiduría sobre la que pueden construir sus vidas. Es decir, estas bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo se las presenta a sus discípulos como el camino de la sabiduría para construir el reino de los cielos. Desafiaba a sus adversarios a que conocieran la verdad por medio de él. Nos dice Jesús: la verdad os hará libres. O sea, Jesús fue también un intelectual. Resumía sus puntos de vista en proposiciones. Jesús hacía esto, ¿verdad? Daba frases así, sintéticas, que hacían pensar a los demás. Por ejemplo, en Mateo 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. En Marcos 10:31, los últimos serán los primeros. En Mateo 11:30, mi yugo es suave y mi carga ligera. A pesar de la tendencia de Jesús hacia la reflexión personal, evitaba caer en la trampa del 5.
que es el llenarse de conocimientos. Comenzó su ministerio viviendo con un grupo de amigos íntimos con quienes compartía todo lo que Dios le revelaba en su interior. Esto, ¿en qué sentido va en contraposición al 5? ¿Por qué? ¿Por qué esto que les digo que Jesús compartía todo lo que reflexionaba va en contra del 5? ¿Por qué? Porque el 5 no comparte sus conocimientos. Lo que reflexiona se queda con él, porque piensa que los demás son unos brutos. Jesús también lo pensaba, pero no importaba, lo decía, ¿no? Aunque a menudo se apartaba de ellos para ir a lugares solitarios, cuando le interrumpían en su soledad, Jesús no mostraba incomodidad alguna. O sea, como el 5. El 5, cuando lo molestan y está leyendo el periódico o un libro o está reflexionando, no le gusta que lo interrumpan. Jesús muchas veces estaba haciendo oración, iban los discípulos y no les decía, óiganme, estoy orando, estoy haciendo oración, estoy reflexionando, váyanse, no. Dejaba lo que tenía que hacer y se metía con la gente. Su enseñanza era gradual, ¿no? Lo que no hacen muchas veces los científicos. El 5, lo que sabe te lo quiere revelar a borbotones. Y tú dices, híjole, por eso no le entienden. En cambio Jesús fue poquito a poquito. Por ejemplo, primero indica ya en el Antiguo Testamento, que ya en el Antiguo Testamento todos los mandamientos se resumían en 2. Amar a Dios y amar al prójimo. En Lucas 10, 25, 28. Después dijo que el mandamiento del amor al prójimo era similar al del amor, al del amor a Dios, en Mateo 22, 39. Y finalmente dijo que para amar a Dios era necesario amar al prójimo. Es decir, fíjense cómo fue poquito a poquito Jesús enseñando qué importante era amar al prójimo. Después, Jesús hace que sus discípulos amplíen sus conocimientos sobre el prójimo a quien han de amar. Jesús evitó de manera especial presentar un tratado doctrinal, que es lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando predicamos a veces los sacerdotes, le echamos un rollo a la pobre gente que ni entiende, ¿no? En cambio Jesús siempre era muy concreto y no presentaba un tratado doctrinal en sus parábolas. Solía contarles relatos en forma de parábolas. Se adaptaba a los demás con tal de que lo escucharan. O sea, por eso Jesús fue muy sencillo en ese sentido. Esperaba que sus discípulos captaran directamente el significado de las parábolas. Cuando no la comprendían, quedaba visiblemente contrariado. O sea, se molestaba porque no entendían los discípulos. Evitaba la reserva de los siempre. Siempre estaba dispuesto a repetir sus explicaciones y animaba a que le hiciesen preguntas, ¿no? Siempre estaba dispuesto a repetir sus explicaciones. Es decir, le preguntaban y le decían, oye, ¿qué nos quisiste decir con esto? Y no decía, ya te lo expliqué, si lo entendiste bien, si no te fregaste, ¿no? Lo volvía a decir una y otra vez, y les decía, ¿tienen alguna pregunta? Etcétera. Hasta aquí la explicación de la personalidad tipo 5. Seguimos con la personalidad tipo 6. La personalidad tipo 6. ¿Cuáles son las características